3 de enero de 1938, 442. Devoto. Rama pregunta: puesto que el Brahman es puro, ¿cómo puede Maya surgir de él y velarle también? Vashista responde: en la mente pura, asociada con un fuerte desapasionamiento, esta pregunta no surgirá. Por supuesto, en la filosofía Advaita no dualista, no puede haber lugar para Jiva, Isvara y Maya. Al sumergirse uno mismo en el sí mismo, los vasanas, las tendencias, desaparecerán enteramente sin dejar ningún lugar para esa pregunta. Maharshi. Las respuestas serán según la capacidad del buscador. En el segundo capítulo de la Gita se dice que nadie nace ni muere, pero en el cuarto capítulo, Sri Krishna dice que numerosas encarnaciones de él y de Arjuna habían tenido lugar, conocidas todas por él, pero no por Arjuna. ¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera? Ambas afirmaciones son verdaderas, pero desde diferentes puntos de vista. Ahora se suscita una pregunta: ¿cómo puede el Jiva surgir del sí mismo? Yo debo responder: conozca solo su ser real, y entonces no surgirá esta pregunta. ¿Por qué debe un hombre considerarse a sí mismo separado? ¿Cómo era él antes de nacer o cómo será después de la muerte? ¿Por qué perder el tiempo en esas discusiones? ¿Cuál era su forma en el sueño profundo? ¿Por qué se considera a usted mismo como un individuo? Devoto. Mi forma permanece sutil en el sueño profundo. Maharshi. Como es el efecto, así es la causa. Como es el árbol, así es la semilla. El árbol entero está contenido en la semilla, que más tarde se manifiesta como el árbol. El árbol expandido debe tener un substrato, al cual nosotros llamamos Maya. Como verdad, de hecho, no hay semilla ni árbol, solo hay el ser. Devoto. Vasanakshaya, el final total de todas las predisposiciones, Manonasa, la aniquilación de la mente, y Atma Sakshatkara, la realización del sí mismo, parecen ser interdependientes. Maharshi. Las diferentes expresiones tienen un solo significado. Difieren según la etapa de progreso del individuo. Desapasionamiento, realización, todos significan la misma cosa. También dicen práctica y desapasionamiento. ¿Por qué la práctica? Porque las modalidades de la mente unas veces se sumergen y después emergen, y de nuevo se sumergen y emergen, y así sucesivamente. Devoto. La predisposición sin comienzo le hace a uno obrar mal. Sin Nana, esta predisposición no puede desvanecerse, pero Nana parece casi imposible. La expiación sola no puede deshacer todo el karma, pues cuánta expiación sería necesaria. Miremos donde queramos. Todo parece difícil, incluso imposible. La asociación con los sabios parece ser la única cura de todos los males. Maharshi. ¿Qué hay que hacer? La realidad es una sola.
¿cómo puede ella ser realizada? Así pues, la realización es una ilusión. La práctica parece necesaria. ¿Quién tiene que practicar? Al buscar al hacedor, el acto y los accesorios desaparecen. Además, si la realización no está presente aquí y ahora, ¿cómo puede ella, obtenida como algo nuevo, ser de alguna utilidad? Lo que es permanente debe ser eternamente presente. ¿Puede ella ser obtenida como algo nuevo y ser permanente también? Realice lo que es presente aquí y ahora. Los sabios lo hicieron antes y todavía hacen solo eso. Por eso dicen que parece obtenida como algo nuevo. Una vez velada por la ignorancia y revelada después, la realidad parece realizada como algo nuevo, pero no es nueva. Devoto, karma, bhakti, yoga y jnana y sus subdivisiones solo confunden a la mente. Seguir las palabras de los mayores parece ser lo único correcto que hay que hacer. ¿Qué debo observar? Tenga a bien decírmelo. Yo no puedo cribar las errutis y las emritis. Son demasiado vastas. Tenga a bien aconsejarme. No hubo respuesta. 443. Devoto. Sin lógica, sin terminología erudita, tenga a bien instruirme sobre la vía y la felicidad del sí mismo, que sea sólo la gracia del Gurú. Maharshi. Tenga una idea clara de su petición. ¿Quién busca obtener qué? Entonces, pida el método. Devoto. La felicidad se manifiesta ocasionalmente, pero yo soy incapaz de describirla. A veces hay iluminación, pero ¿es la realidad? Si lo es, ¿cómo hacerla permanente? El método debe ser simple. Tenga a bien aclararme sin lógica, sin discusiones eruditas, ni palabras desconcertantes. No hubo respuesta. Otro visitante preguntó: tenga a bien decirme cuál es el más eficaz de todos los métodos, por ejemplo, la oración a Dios, la anugnaja del Gurú, es decir, la gracia del Maestro, la concentración de la mente, etc. Maharshi. Una cosa es consecuencia de la otra. Cada una de ellas conduce a la siguiente etapa. Forman un todo continuo. Dios, el Gurú y el sí mismo no son diferentes. Ellos son uno y lo mismo. Por consiguiente, los métodos no ofrecen ninguna elección. (444) El señor Panalal del Servicio Civil de la India, un alto funcionario gubernamental de Allahabad, con su esposa, una señora muy culta, y con el señor Brinarayan, un juez retirado, estuvieron de visita durante una semana. La noche anterior a su partida, quisieron aclarar sus dudas. Su duda era la siguiente: nosotros hemos tenido a un gran sabio como nuestro gurú. Él nos aconsejó tomar el nombre de Hari, diciendo que Él es todo en todo, que no es necesario ningún esfuerzo para concentrar a la mente.
que la concentración vendrá por sí sola si se persiste en el Harinam. Así pues, estamos haciendo eso. El gurú falleció. Nosotros nos sentimos un barco sin timón en medio del océano. En nuestra ansiedad por encontrar una guía segura, hemos leído y hemos tenido noticias de usted, y por eso deseábamos venir aquí. Nuestro deseo ha sido satisfecho después de 2 años de anhelo. Al venir aquí y escuchar a Sri Bhagavan, comprendemos que el Maestro enseña Atma Vichara, la autoindagación. Este es el método del conocimiento Jnana Marga, mientras que el otro Maestro nos enseñaba Bhakti Marga, el método de la devoción. ¿Qué haremos ahora? ¿Tenemos que abandonar el otro método y adoptar este método nuevo? Si cambiamos una vez, ¿no cambiaremos muchas veces más de acuerdo con los maestros que nos encontremos? ¿Qué progreso puede hacerse con esos frecuentes cambios? Le rogamos que nos quite esta duda y nos bendiga. El maestro remitió al caballero a un artículo del número de septiembre del periódico mensual Visión, editado por el Anandaram de Kanangat. Filosofía del nombre divino según San Nandev. El nombre penetra densamente el universo entero. ¿Quién puede decir a qué profundidad en las regiones inferiores y a qué altura en los cielos se extiende? Los necios ignorantes padecen los 84 lakhs de especies de nacimientos, sin conocer la esencia de las cosas. El nombre es inmortal. Las formas son innumerables, pero el nombre es todo eso. El nombre mismo es forma, y la forma misma es nombre. No hay ninguna distinción entre nombre y forma. Dios devino manifiesto y asumió nombre y forma. De allí el nombre que los Vedas han establecido. Sabed que no hay mantra más allá del nombre. Aquellos que dicen lo contrario son necios ignorantes. El nombre es Keshava mismo. Esto solo es conocido por los amantes devotos del Señor. La naturaleza omnipenetrante del nombre solo puede ser conocida cuando uno reconozca a su propio yo. Cuando la propia naturaleza de uno no es reconocida, es imposible obtener el nombre omnipenetrante. Cuando uno se conoce a sí mismo, entonces encuentra al nombre por todas partes. Nadie puede realizar al nombre por la práctica del conocimiento, la meditación o la austeridad. Entrégate primero a los pies del Gurú y aprende a saber quién es el yo en ti. Después de encontrar la fuente de ese yo, sumerge tu individualidad en esa unidad que es autoexistente y vacía de toda dualidad. Es ese nombre el que penetra a los 3 mundos. El nombre es Paramatman mismo, en el que no hay ninguna acción que surja de Vaita, la dualidad. «8 de enero de 1938, 445». Mientras explicaba una estrofa suya,
Sri Bhagavan observó: el sol ilumina al universo, mientras que el sol de Arunachala es tan deslumbrante que el universo se oscurece y queda un brillo ininterrumpido. Pero esto no se realiza en el estado presente y solo puede ser realizado si florece el loto del corazón. El loto corriente florece a la luz del sol visible, mientras que el corazón sutil solo florece ante el sol de los soles. Que Arunachala haga florecer mi corazón, de modo que solo brille su brillo ininterrumpido. Más adelante, Sri Bhagavan continuó: el espejo refleja objetos, pero estos no son reales porque no pueden permanecer aparte del espejo. Similarmente, se dice que el mundo es un reflejo de la mente, pues no permanece en ausencia de la mente. Entonces surge esta pregunta: si el universo es un reflejo, debe haber un objeto real, conocido como el universo, para que pueda reflejarse en la mente. Esto equivale a admitir la existencia de un universo objetivo. Hablando verdaderamente, esto no es así. Por consiguiente, se expone la ilustración del sueño. El mundo de los sueños no tiene ninguna existencia objetiva. ¿Cómo se crea entonces? Deben ser admitidas algunas impresiones mentales. Son llamados vasanas. ¿Cómo estaban los vasanas en la mente? La respuesta es esta: eran sutiles. Lo mismo que un árbol entero está contenido potencialmente en una semilla, así también el mundo está en la mente. Entonces se pregunta: ¿una semilla es el producto del árbol que debe haber existido una vez para que pueda ser reproducido? Así pues, el mundo debe haber estado ahí alguna vez. La respuesta es esta: no. Debe haber habido varias encarnaciones para recoger las impresiones que son remanifestaciones en la forma presente. Yo debo haber existido antes de como yo existo ahora. La vía directa para encontrar una respuesta será ver si el mundo está aquí. Al admitir la existencia del mundo, debo admitir un veedor, que no es otro que mí mismo. Así pues, debo encontrarme a mí mismo para poder conocer la relación entre el mundo y el veedor. Cuando busco al sí mismo y permanezco como el sí mismo, no hay un mundo que ver. ¿Cuál es la realidad entonces? Solo el veedor, y no ciertamente el mundo. Siendo esa la verdad, el hombre continúa argumentando sobre la base de la realidad del mundo. ¿Quién le ha pedido que acepte un alegato en favor del mundo? El Yoga Vashista define claramente a la liberación como el abandono de lo falso y permanecer como el ser. (446) Un visitante preguntó: ¿la ilustración del espejo se refiere solo al sentido de la vista? El mundo es percibido también por los otros sentidos. ¿Puede establecerse la irrealidad en relación a los otros sentidos también? Maharshi: una figura en la pantalla de un cine parece observar al mundo entero.
¿Cuál es la realidad detrás del sujeto y el objeto en esa misma película? Un ser ilusorio observa un mundo ilusorio. Devoto. Pero yo soy el presenciador de esa proyección. Maharshi. Ciertamente lo es. Usted y el mundo son tan reales como la figura de la película y el mundo de la película. 447. Un visitante abogado. La mente deviene consciente del mundo a través de los sentidos. Cuando los sentidos están activos, uno no puede evitar sentir la existencia del mundo. ¿Cómo puede ser de alguna utilidad el karma yoga para la consciencia pura? Maharshi. El mundo es percibido por la mente a través de los sentidos. El mundo es de la mente. El veedor ve la mente y los sentidos como dentro del sí mismo, y no aparte de él. El agente, permaneciendo inafectado por las acciones, se purifica cada vez más hasta que realiza al sí mismo. «9 de enero de 1938, 448. Al explicar una estrofa del Akshanamana Malay, Sri Bhagavan dijo que Mouna es la forma más elevada de Upadesa. Significa silencio, como maestro, discípulo y practicante. 3 sanyasines que visitaban a Sri Bhagavan comenzaron un debate. Devoto. Si uno permanece quieto, ¿cómo va a proseguir la acción? ¿Dónde va a tener lugar el karma yoga? Maharshi. Comprendamos primero lo que es karma, de quién es karma y quién es el hacedor. Al analizarlos e indagar su verdad, uno está forzosamente obligado a permanecer como el sí mismo en paz. No obstante, las acciones proseguirán. Devoto. ¿Cómo proseguirán las acciones si yo no actúo? Maharshi. ¿Quién hace esa pregunta? ¿Es el sí mismo u otro? ¿Está el sí mismo enredado en las acciones? Devoto. No. El sí mismo no. Ese otro, diferente del sí mismo. Maharshi. Así pues, está claro que el sí mismo no está enredado en las acciones y la pregunta no surge. Devoto. ¿Estoy de acuerdo? Otro preguntó. ¿Cuál es el estado del hombre realizado? ¿No está él actuando? Maharshi. Esa pregunta implica que el hombre realizado no es el preguntador. ¿Por qué debe usted interesarse por otro? Su deber es mirarse a usted mismo y no preguntar por otros. Devoto. Las escrituras le exaltan como el ideal. Maharshi. Ciertamente, él es el ideal. Usted debe realizar el sí mismo. Incluso si el estado del hombre realizado fuera descrito ahora, la comprensión de usted sería sólo de acuerdo con su capacidad. Usted admite que su capacidad es limitada. Las escrituras dicen que el estado realizado no admite ningún límite. Así pues, la única manera de comprender ese estado es realizar el sí mismo y experimentar el estado. Si la pregunta surge después, se encontrará la respuesta. Otro visitante preguntó: ¿se hace una diferenciación entre lo senciente
y lo insenciente, Chit y Yada, en el verso inicial del Upadesa-sara. Maharshi. El Upadesa, la enseñanza, es desde el punto de vista del que escucha. No hay ninguna verdad en lo insenciente, Yada. Una consciencia, Chit, total, prevalece sola.